Hablaremos hoy de Miguel Alejandrovich, que era el hermano menor del último zar de Rusia, Nicolás II. Verdaderamente, él fue el último zar, ya veremos de qué manera. Al producirse la declaración de guerra a Alemania en agosto de 1914, los partidos de la oposición en Rusia, excepto los mencheviques y bolcheviques, es decir, la mayoría y la minoría, claro, en realidad, se se declararon, la mayoría de los partidos, se declararon dispuestos a dejar de lado las disputas internas y prestar su apoyo al zar Nicolás. Pero, bueno, las cosas no fueron bien. Tras la derrota rusa en Galicia, por falta de fusiles, Hungría es eso. se acusó al gobierno de ineficiencia y de fracasar en las tareas de aprovisionamiento. Y la situación se agravó cuando en septiembre de 1915 el zar decidió asumir personalmente el mando del ejército. Dejó como gobernadora a la emperatriz Alexandra Feodorovna, de quien hemos hablado alguna vez, ¿no? Bueno, esta se encontraba, como sabemos, bajo el dominio de Rasputín, buscando aliviar la dolencia de Alexis de Zarevich, ¿no? en prácticas supersticiosas la solución para salvar a su hijo, el Zarevich Alexis, que estaba muy enfermo. Bueno, el gobierno cayó en completo desprestigio y por otra parte Nicolás II tampoco era un gran militar, no conocía mucho de estrategia, ni tenía un gran valor personal, ni nada. Así las cosas, después del asesinato de Rasputín, en marzo del 17, estallaron huelgas y disturbios en Petrogrado y hubo amotinamientos de tropas. El ministro del Exterior, Pablo Miliukov, creyó que la única forma de salvar a la monarquía era con la abdicación del zar. Pero no se sabía quién podía asumir la sucesión. El sucesor natural era el Zarevich, Alexis, pero Alexis tenía 12 años y además estaba enfermo, de manera que apareció la figura del tío, el duque Miguel Alejandrovich. Así que ahí nomás se redactó un documento para que lo firmara el zar. Nicolás II estaba en su cuartel general, los mensajeros le presentaron la propuesta y el zar, que estaba convencido de que debía abdicar, decidió firmar para que el nuevo zar pasase a ser directamente su hermano Miguel. Como sabía que la hemofilia de su hijo era incurable, sostuvo que un hombre con esa enfermedad no podría regir el imperio ruso. Tenemos aquí la carta que dictó Nicolás II. Qué bien se conserva. Fíjese, ¿no? Nos la ha traído nuestro espía en Rusia. El señor Strogoff. Dice así: no queriendo separarnos de nuestro amado hijo, legamos al gran duque Miguel nuestra herencia y lo bendecimos con su advenimiento al Estado ruso. Chao. Firmado Nicolás, 15 de marzo de 1917. Ahora, muy bien. Miguel Alejandrovich era un dandy que no estaba enterado en absoluto de lo que le había tocado. Por empezar, no vivía en Rusia, estaba en Cannes, ahí en la costa azul, ahí vivía. Siempre había estado alejado de las preocupaciones políticas y no estaba al tanto de lo que pasaba en su país. Pero recibió una comunicación. Dice: che, sos zar. Él no sabía, insisto, lo que pasaba, pero le pareció bien ser el zar de Rusia. Incluso puede ser que haya sentido alguna especie de olor a venganza en aquello, porque en 1911 su propio hermano lo había exiliado de Rusia, y fue por lo siguiente. Parece que, sin pedirle permiso, Miguel se casó con Natalia Sergeyevna Cheremetevskaya. No, es Cheremetevskaya. Cheremetevskaya, claro. Cheremetevskaya, una burguesa divorciada 2 veces. Y hubo un escándalo porque la emperatriz
Alexandra se puso furiosa y ella fue la que obligó a Nicolás a echar a su hermano. Le dijo, echalo, y Nicolás lo echó. Y en su desgracia se fue a vivir como A un la Costa bacán Azul. a la Costa Azul. Vivía con su mujer, naturalmente, con la burguesa adinerada. En 1913 tuvieron un hijo, Jorge Romanov. Lo cierto es que cuando aceptó instalarse en el trono, regresó a Rusia. Bueno, en el gobierno pensaron, ahora cuando vean al nuevo zar, va a haber grandes aclamaciones de la gente y van a terminar todos los líos que están pasando. Pero se equivocaron, el pueblo ya no quería ningún Romanov. Claro. Las rebeliones y los amotinamientos continuaron. Los hombres de la Luna, la Cámara de Diputados, Los diputados, digamos, sí, los entre representantes. ellos Kerensky, hicieron discursos indignados y al día siguiente de asumir, Miguel Alexandrovich tuvo que abdicar. Duró un día como zar. Pero lo peor del caso es que ya no pudo volverse a Cannes. Quedó atrapado en la maquinaria gubernamental sin poder huir de Rusia. Se retiró entonces a una residencia por ahí cerca y después lo deportaron a Perm. Pero Miguel no fue fusilado como el resto de su familia, ¿no? En verdad, desapareció para siempre el 13 de junio de 1918. Nunca más se supo de él. Es posible que haya sido asesinado y enterrado en algún lugar desconocido. Ahora bien, en 1928, 10 años después, un impostor que decía ser el último zar Miguel Alejandrovich apareció en la región de Poltova, en Ucrania, y en poco tiempo consiguió que los campesinos lo creyeran el verdadero zar. Es que por esos tiempos empezaba el auge de la ingeniería social agraria impuesta por Stalin, y el hombre que se hacía pasar por Miguel logró un pequeño movimiento monárquico que tuvo muchos seguidores. Los campesinos entonces lo escondían en sus casas, se turnaban para cambiarlo de lugar. En Moscú las autoridades avisadas habían enviado emisarios para detenerlo, pero aún así, en secreto y de noche, llegaban personas de toda la región para saludarlo a este supuesto zar y prestarle acatamiento en sus sucesivos refugios. Bueno, finalmente la policía lo encontró y fueron fusilados él y un centenar de sus partidarios. Ahora, lo curioso es que las autoridades dijeron que el muerto efectivamente era el duque Miguel, que había escapado de Perm hacía 10 años. La verdad es que en los últimos momentos el impostor juró que era un pobre diablo, que nada tenía que ver con los Romanov. Pero los captores, con toda astucia, se hicieron los crédulos. Fue una resolución terrible, pero estratégica, porque de este modo, ejecutado el duque Miguel, se sepultó la posibilidad de que aparecieran nuevos impostores. Claro. Si decían que el tipo no era el duque Miguel, mañana aparecía otro. Decía, sí, yo me fugué de Perm. En cambio, fingiendo que le creíamos, que sí era el duque Miguel, y matándolo, pues ya no había más duques Migueles. Ha pasado muchas veces en Rusia esta aparición sucesiva de impostores, de modo que ya tenían las autoridades mucha experiencia en eso y mucha crueldad. Sí, además que lo amasijaron directamente. era una época en la que, bueno, pensemos que justo coincide con ese otro momento en el que la revolución soviética está buscando sucesores. También muere Lenin y... Sí, un poco después de la muerte de Lenin, cuando Stalin empezaba a hacerse fuerte en el poder, ¿no? Bueno, no supimos nada más, ni del verdadero, ni de los falsos Migueles Romanov. Así que esta fue la triste historia del último zar de Rusia, que no fue Nicolás II, sino que fue Miguel Alejandrovich, que hizo un mal negocio, ¿no? Vivía en Cannes tranquilamente en compañía de una burguesa adinerada, corrió para pagar con su vida ese día de príncipe.
Bueno, algo parecido le pasó a Alix, la princesa alemana, que vivía, era nieta de la reina Victoria, ¿no? Se casó con el zar Nicolás II y fue Alexandra Feodorovna. Fusilada y en una también cabaña, claro. pagó con su vida ese casamiento. Si hubiera durado un poco más, Miguel Alexandrovich porque era hijo de Alejandro. ¿De ¿Qué Alejandro? Alejandro III, el papá de Nicolás y el papá Y de él. de Miguel. Pero hubiera tomado el nombre de Miguel IV, pero ni Claro. tiempo le dieron, ni tiempo le Miguel dieron. IV hubiera sido, es verdad. Y no debe haber faltado alguien que dijera, te dije que no fueras. Porque imaginemos las rutinas, ¿no? La vida de un zar, o sea, de un César, de un rey, no es ciertamente un dechado de gloria y de virtudes, es mucho laburo. Más si uno está en tiempo de guerra y más si está por venir el comunismo. Pero pensemos que, digamos, hay un grado sutil en las personas en las que se divide. Digamos, en que de un lado uno es un elegante y del otro lado es un palurdo o un safio. Este hombre seguramente era mucho más elegante que su hermano Nicolás, pero probablemente tuviese las mismas imposibilidades de las personas que son verdaderamente elegantes, que en general, como decía nuestro amigo Bob según algunos, Brummel, Brummel, claro. para ser elegante hay que dedicarse con jornada completa. Y estaba pensando en que hay un dicho británico que dice que hay 3 formas de andar por el mundo. Una es como anda la gente de la servidumbre, con la certeza de que el mundo le pertenece a otras personas. Otra es como anda la gente de la aristocracia, con la certeza de que el mundo le pertenece a ellos. Pero hay una sola forma elegante de andar por el mundo, que es como anda un caballero. Anda por el mundo importándole un bledo a quien le pertenezcan las cosas. Y un elegante finalmente es eso, porque suele consistir en aquellos que crean moda. Estaba recordando, bueno, Brummel, entre ellos, Eduardo VIII, que lejos de perder la corona por amor, probablemente la haya perdido por nazi, ¿no? Eduardo Windsor, casado con claro. una chica divorciada. Ludwig, el triste y oscuro Ludwig, el príncipe de Baviera, que también le gustaba no hacer otra cosa que mirar el lago y recibir mancebos. Jorge III, el loco de Inglaterra. Y Ludwig, el rey de Baviera entonces. el rey de Baviera, Luis claro, II, Luis sí. II de Baviera. Maximiliano, que hemos hablado acá, ese hombre que fue con ilusión a un país desconocido Claro, que fue, y lo terminó llevaron a fusilado. México, pobre. Y se dedicó a cocinar, a difundir la cocina francesa. Bueno, y finalmente uno que también es muchas veces recordado en este programa, que es Carlos I Estuardo. Ese del cual un amigo nuestro ha escrito, Carlos avanza entre la gente, ha rechazado los brazos de la escolta. Él dice, y sabe que es un rey, dice Borges en ese poema. La ejecución lo espera, la mañana es atroz y verdadera. Lo llamaban el rey caballero porque tomaba los asuntos de Estado igual que las cacerías o los torneos de esgrima, como si fueran una especie de pasatiempo. Y se dice que el día de la mañana, esa mañana de 1649 en que lo ejecutan, pasó al lado del hacha con una vara de mimbre y dijo, espero que tengas la misma elegancia que yo para darme un golpe, y golpeó el hacha. Levantó la cabeza sobre el potro y dijo, Sonrió. remember, y la cabeza voló por ahí. Y de ahí supongo que entre toda la gente que estaba alrededor puede haber brotado la misma palabra, porque era lo único que motivaba ese tipo de personaje. En algunos de una manera admirada, como un corsario de guante amarillo, en otros de una manera despectiva, como un batidor. Algo así como que todo el mundo en el momento de su muerte habrá dicho, dandy. Y Dandy, en homenaje a Miguelito Alexandrovich, es el tango que vamos a escuchar en una brevísima, en un brevísimo solo de piano de su autor Lucio de Mare. Hablaremos de mitos acerca de los inventos. Ha explicado Jacob Burckhardt que en la mitología clásica aparecen diversos objetos de uso común que dentro de esa estructura parecen haber tenido un origen mítico o divino. Por ejemplo, una flauta, una sierra, y hay una explicación también mitológica de su construcción. Así que vamos a poner algunos ejemplos que tienen su gracia. Los griegos tenían, y los nórdicos más, pero hoy son casi todos de Grecia, tenían mucha gracia, digo, para esto. El primer invento famoso entonces es la sierra, el serrucho, si me permiten la expresión. Se le atribuye a Talos, el discípulo, y creo que sobrino también, de Dédalo. Talos inventó la sierra inspirado en la mandíbula de una serpiente. Así parecen explicarse todos los inventos, ¿no? Alguien inventa el aeroplano porque después de ver un pájaro. No he visto ningún avión al que se le mueva la sala. No volarían los aviones. Bueno, tuvo tanto éxito Talos, imagínese. Claro. Empezaron a cortar la madera derechita. Antes nadie se ruchaba. No. Entonces todas las cosas eran muy desparejas.
Tuvo tanto éxito que Dédalo, su maestro, se puso muy celoso y lo asesinó directamente para evitar la prolongación de un estado de envidia y lo mató. Esto hace que la historia tenga una moraleja interesante. No conviene inventar la sierra si uno no quiere ser asesinado por su maestro. Está bien. Al cometer este crimen, Dédalo debió desterrarse. Ya se sabe que en la Hélade el destierro era automático para expiar un crimen. La condena de los Tracón, se le daba una También eso, pero era más automático el crimen. Tenías que ir y purificarte en un estado extranjero, y estado extranjero se consideraba a la ciudad-estado vecina, que estaba a 10 kilómetros. Bueno, Dédalo se desterró y fue a parar a la corte del rey Minos, en Creta. Y allí construyó nada menos que el laberinto. Pero hay que decir que Dédalo, el Dédalo también llamado, sí se llama. Dédalo, además de excelente constructor e inventor, por ejemplo las alas inventó a su hijo Ícaro, ¿no?, para huir del laberinto, alas que su hijo, aquí ya que estamos solos, malgastó acercándose al sol. Porque eran de cera, estaban pegadas con cera. Y estaban calafateadas con cera. Claro. ¿Y qué pasa cuando uno se acerca al sol con alas calafateadas con cera? Sí. Se le derriten las alas, claro, señor. Viejo, vamos. Vamos, y esto es un consejo. ¡Ícaro! Bueno, pero había inventado algo verdaderamente extraordinario. Las velas de los barcos. Dédalo inventó las velas de los barcos. ¿Y cómo se inspiró? También mirando la naturaleza, la resistencia que su túnica oponía al viento, inspiró la creación de la vela. Claro, está el genio también. Hay gente que ve que su túnica hace resistencia al viento y se queda ahí lo más fresca, sin inventar la vela, como hacen los genios. O inventar, claro, el paraguas roto. Sin inventar vela alguna. Colgando He la visto ropa a centenares de muchachones y de gandules con las túnicas infladas por el pampero y absteniéndose de la invención de toda vela. Una mera vela, por favor. Según cita Robert Graves, Atenea, la diosa de la inteligencia, inventó la trompeta, sin embargo. Nunca falta un dios buey, digo. Pero también inventó los objetos de alfarería, el rastrillo, la silla de montar, ya que no el recado, el carro y el barco, dando sentido así al invento de Dédalo. Claro. Que no sabía qué hacer con el mástil y la vela. No sabía qué hacer con la vela. Y te ve como un estúpido parado con la vela, teniendo la vela, como se dice desde entonces. ¿Qué significa? Esperando que alguien invente el barco. ¿Qué estás haciendo, Dédalo? Esperando que alguien invente el barco. ¿Se imagina las sugerencias de los paseantes griegos? Sí, claro que sí. Puedo hacer con este invento, decía Dédalo. Bueno, Atenea también fue la primera en enseñar la ciencia de los números y todas las artes que aquí, en un gesto machista, Graves califica de femeninas, tales como cocinar, tejer e hilar. Pero desde el punto de vista mítico, así es. En muchos... los mitógrafos a veces reconocen en los cacharros, ¿no? En las ilustraciones que hay en las vasijas, a una mujer, ¿cómo? Porque lo que está haciendo, porque está hilando o tejiendo. Sí, claro. Y, cultivando incluso. No por la fidelidad del dibujo, sino por lo que está haciendo. Cuando uno ve un tipo con algo en la mano, largo... Bueno, es un guerrero. Si está de pie, es un rápidamente dice un guerrero. Bien. También se cuenta algo acerca de la invención del arado. Esa es una gran invención. Surgió de una disputa de Atenea con Poseidón para ver cuál de los dos hacía nacer algo en la tierra. Parece que Poseidón, con su tridente, hizo una marca en la tierra y brotó allí una fuente. Atenea, con una lanza, hizo un surco en la tierra y allí nacieron olivos. Vicente López. Nacieron olivos y ese fue el primer arado. Un arado milagroso, si bien se mira, dado que la diosa no sembró nada. No se tomó el trabajo el segundo paso, claro. Sin embargo, hubo problemas con esa invención. Mirmex, un joven ateniense con apellido de hilandería... Mirmex Sociedad Anónima. Aunque este es bastante hormiguecida el asunto. Dice...
era muy estimada por la diosa por sus buenas costumbres y su destreza manual, lo cual parece una contradicción. Aquí me ves. Mirmex, que era una dama, nos venimos a enterar ahora, un día en un boliche, por jorobar, por hacerse pagar unos copetines, dijo que ella había inventado el arado. ¿Vio cómo son las mujeres? Se toman dos Por ahí tragos, están ahí tomándose, qué sé yo, un cognac. Pero justo el arado, mira. Y dice, acá donde me ven, ya el tercer cognac, y acá donde me ven, yo inventé el arado. Y nunca falta quien dice, bueno, sírvale. Esta vuelta Mozo. mía, yo digo que a mí me gusta mucho tal cosa. Entonces Atenea, que verdaderamente lo había inventado, la oyó y la castigó transformándola en hormiga, que es lo que se merecía. Totalmente. Hasta incluso había tomado la precaución de llamarse de un modo tal que casi te estaba diciendo convertime. Claro, claro. Mirmidona. Bueno, hasta que Zeus, apiadado, la transformó nuevamente en mujer y a todas sus compañeras hormigas. Que eran millones, además. Que eran millones y que no tenían experiencia en esto de ser personas. Se convirtieron en personas espantosas, imagínense. Una persona lanzada a la complejidad del mundo griego, un mundo estético, un mundo de palabras, hexagonal, habiendo tenido un pasado de hormiga. Bueno. Cuando mucho acarrea hojas de un lugar a otro. Conozco gente que ha llegado lejos igual. Sí, está bien. Bueno, hablaremos de los telquines. Los telquines eran unos genios de Rodas, no genios en el sentido de talentos perseverantes, sino Sí, enano. criatura a mitad de Digamos. camino entre los dioses y los hombres. Una porquería. Se atribuye a ellos la invención de algunas artes, principalmente el arte de la escultura. También eran magos dotados de la facultad de hacer llover o granizar o nevar. Podían adoptar la forma que quisieran, eran proteicos. Se mostraban muy avaros en sus habilidades, no andaban, eso está bien, no andaban por ahí convirtiéndose por jorobar. Veo que hay gente que es capaz de convertirse a voluntad y anda, dale, 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 convirtiéndose 10 veces por minuto. Bueno, pará. Se llaman actores eso. El piola, sí. El piola se convierte 1, 2 veces. En la vida. Claro. Bueno, parece que esculpían. ¿Y saben cómo esculpían? Con vientos. No con cincel, sino con vientos. Erosionaban. Como eran capaces de producir vientos, iban... su especialidad eran las estatuas de los dioses. Las iban esculpiendo en la piedra con un viento de 100 años para pulir la ventanita de la nariz. Qué medida extraña del tiempo, pero además qué operación tan astuta. Cuando muchas otras culturas piensan en el primer escultor centrado en la divinidad y haciendo en ese trabajo la figura de un hombre, aquí es al revés y está muy bien eso. Me gustan esos, ¿cómo se llaman? Telmex o algo, alguna compañía telefónica. Los telquines. Telquines. ¿Sabe que no los conocía? Yo no los tenía. ¿Los telquines? No los tenía en mi panteón. No. Quizás no se llamen así, por ahí es una... Ahora que dice usted, dada la naturaleza de las copias con que trabajamos, por ahí llaman Kini 6. es muy probable que los telquines no sean otra cosa que los curetes. Claro. Que también eran unos genios salados. Sí, señor. Siringe, he pasado a otro tema. Bien. Era una ninfa que fue amada por Pan. No que fue amada y recibió en pago una figacita. Sino que fue amada por el dios Pan. El dios tan misterioso, ¿no? Pan la persiguió y en el momento en que iba a alcanzarla, ella se transformó en caña, en Diego Caña. Hijo de tigre, le gritaron. Y como el viento al soplar hacía sonar las cañas, Pan tuvo la idea de unir varias cañas de desigual longitud. No veo que se salga lógicamente una cosa de la otra, que automáticamente toda persona que vea al viento hacer sonar las cañas tenga la idea de hacer una pila de cañas de distinta longitud. No. Pero así ocurrió y fabricó un instrumento musical al que le dio el nombre de siringa en homenaje a la ninfa. Y por la facilidad para la rima, además. Sí. Hay versiones, sin embargo, que indican que la seringa la inventó Hermes. Y que Apolo, que siempre tenía una relación así medio rara con Hermes, se la quiso comprar y
me refiero a la siringa. Sí, claro. Dije y empeoré las cosas. Y le ofreció como pago el cayado de oro, el báculo de oro, que utilizaba para guardar los rebaños. Pero Hermes regateó. Le pidió además lecciones de arte. Mirá vos. ¿Sí? Pero, ¿de qué arte? Del arte adivinatoria. Qué bueno. Enseñame a adivinar. Apolo enseñaba a adivinar. Claro. Por ejemplo, le había enseñado a Casandra. A Casandra, la troyana. A Casandra, la troyana, la hija del rey Príamo, a adivinar. Ella le negó después trato carnal, que era el pago, Claro. y él, defraudado, la escupió en la boca, que es la forma de abolir el arte adivinatorio concedido. Así que cuando alguien que nos ha concedido el don adivinatorio nos escupe en la boca, chau, no adivinás más nada. Es lo que le pasa a algunas personas. Totalmente. Bueno, pero estábamos con Apolo y Hermes. Hermes se quedó con el cayado de oro, la vara de oro, y Apolo se quedó con la siringa de Hermes. Hermes aprendió a adivinar el porvenir, y bueno, y Apolo habrá tocado la siringa, yo qué sé. Hermes también inventó la lira. Lo hizo con parte del ganado que también había robado al dios Apolo. Recuérdese que Hermes fue cuatrero cuando no tenía una semana de vida. Exactamente. Nació y a la semana ya era cuatrero, le había afanado el ganado. Eso es precocidad. Otra que grandulones que tienen 36 años y se hacen planchar las camisas por la madre. Me voy a mudar solo, viejo, dice. Bueno, el caso es que en la ciudad de Pilos, Hermes sacrificó a 2 de los animales robados. Bueno, y ocultó el resto en una cueva y allí encontró una tortuga. Y allí la mató, la vació y tensó sobre ella unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los bueyes que había sacrificado. ¿Qué nació de esto? Bueno, no sé. Acá dice que la lira. Se parece bastante al charango. Al charango, se parece más al charango, que evidentemente fue inventado por Jaime Torres. Como todos sabemos, gran fabricante de charangos, aunque últimamente por codicia saca charangos muy frescos, que incluso huyen de los roperos donde sus dueños los cuelgan. Y crecen y se desafinan después, claro. Bueno, para terminar esta breve lista de inventos e inventores, dígase que Palamedes, el cretense, aquel mentiroso y engañador, inauguró el uso de la moneda, dicen. También inventó el juego de damas y lo inventó en un periodo de hambruna para que la gente no pensara en la comida. Extraordinario. Yo por eso cada vez que tengo hambre me pongo a jugar a las damas. Y me como un sándwich. También inventó los dados y la taba. No. Inventó la taba, que nosotros creemos que es tan criolla. Sí. Los griegos ya la conocían con sus 2 posibilidades. Suerte, etcétera. Y Hibris, decía. La rueda, guarda con la rueda, fue inventada por Tróquilo, espero. León Tróquilo, que estaba ya Y el último invento, que es el más lindo y que cada tanto citamos aquí, es este. Croto, con ese nombre, era hijo de Pan y de Eufeme, que era la nodriza de las 9 musas, y una menos. Sí, sí. Así que era hermano de leche de las musas, si me permite la expresión. Croto, para mostrar su admiración, inventó los aplausos cuando las musas manifestaban su arte. Croto expresó su admiración mediante el aplauso y desde entonces todos lo hacen de ese modo. Qué bueno. Y las musas lo agradecieron, transformándolo después de muerto, que es una forma horrible de agradecer, en constelación a Croto. Claro, y la gente mira hacia arriba y dice, ¡es Croto! Sí. Y aplaude. Es raro, ¿no? Esta es la lista de inventos que tenemos hoy. ¿A quién quiere dedicar este catálogo, además de a don Tomás Alba? Sí, además Tomás Alba y Alexander Graham, que vienen seguido este programa, creo, querido Alejandro, que merecen ser dedicados de esta reflexión a aquellas personas que, de la manera que fuere y en la medida que fuere, se permiten intentar darle un sentido a esta especie de angustioso trayecto que es la vida, tratando de imitar a los dioses, aun si estos dioses no han sido otra cosa que la mejor invención de ellos mismos. Creo que un hombre, para ser un hombre con todas las letras, debe primero inventarse dioses, atribuirle a esos dioses algún tipo de capacidad especial,
por ejemplo, inventar cosas y después imitarlos, inventando otras un poquitito mejores. Está muy bien eso, ¿eh? Inventar dioses superiores, inexistentes, y luego correr tras ellos. Tratar de ser como ellos. Ese es el secreto del asunto, me parece. Pero no nos está saliendo muy bien. Denos unos miles de años más y ya van a ver. Hemos ido a la discoteca, exigimos, incluso a mano armada, armados de un arado. Fuimos a la discoteca y finalmente el tipo nos dio un disco. Siempre se confunde las cosas, ¿no? Sí. Para él una guitarrita, una lira y el charango de Jaime Torres lo mismo. Sí. Así que nos dio el bello tango La Guitarrita, que escucharemos por Juanjo Domínguez. Adelante.